2 Corintios 10, verso 4 al 5. Amén. Si tiene, diga amén. Amén. Okay. Y así dice la palabra del Señor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Di conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. En esta mañana quiero compartir contigo en base al tema, mis pensamientos definen mi vida. Amén. Mis pensamientos definen mi vida. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra trae refresco a nuestras almas, tu palabra nos sana, tu palabra nos levanta, nos afirma. Te damos gracias. Habla a nuestro corazón de una manera especial para entender tus planes, entender tus propósitos y así caminar en integridad de corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis pensamientos definen mi vida. Dile a la persona a tu lado, tus pensamientos definen tu vida. Dile a la persona al otro lado tuyo, dile, tus pensamientos definen tu vida. Amén. Ahora di contigo, mis pensamientos definen mi vida. Amén. El ser humano es definido o es formado en base a una serie de pensamientos que hay en su mente. Amén. Toda cosa para que venga en existencia ha tenido que ser primero procesado en un pensamiento. Amén. Dios en su sabiduría va a crear, a definir el universo entero por medio de un pensamiento. ¿Okay? Entonces ese pensamiento va a ser procesado y va a ser declarado. Todo empieza con pensamiento. La Biblia nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo se define como la palabra griega de concepto, pensamiento, idea. Entonces el pensamiento, concepto, idea del verbo ya estaba desde el principio, antes de la creación del mundo. En otras palabras, Dios había pensado ya, Dios había definido en su mente, en su corazón, el de redimir a la humanidad y cómo iba a redimirlo. Amén. Entonces Dios lo define, lo piensa, y llega un punto en el tiempo para nosotros en el cual eso va a venir a existir. Amén, estamos aquí. Entonces toda cosa se define en base a tu pensamiento. Amén. Entonces Dios en su sabiduría eterna ha predispuesto nuestra existencia desde mucho antes. Amén. Que sí, pastor. Quiero decirte que Dios había planificado tu llegada a este mundo muchos años antes. Incluso antes que Dios hubiera creado el universo entero. Cuán asombroso es el pensar que Dios ya había planificado mi llegada mía antes aún que el universo o el mundo hubiera sido formado. Amén.
Entonces, Dios ya tuvo pensamiento de mí. Y la Biblia nos habla, en Jeremías nos dice, en el vientre de mi madre fui formado. Dice, y tú me marcaste, y tú me seleccionaste como profeta de las naciones antes de la fundación del mundo. En otras palabras, si Dios le dice a Jeremías y le dice que ya he tenido planes, ya te he seleccionado, ya te he llamado antes que estés en el vientre de tu madre, más aún antes que tú vengas a este mundo, o antes que yo hubiera creado todo lo que existe ya, yo ya te había conocido. Nuestra pregunta viene a ser, y la Biblia dice que Dios ya había declarado palabras de propósito sobre tu vida. Entonces la pregunta para nosotros es, si todavía yo no hubiera existido, ¿cómo Dios va a hablar palabras de propósito para mi vida si todavía yo no he existido? Amén. No queremos convertir esto en un lugar donde empezamos a filosofar, no, pero quiero ponerte un momento a que pienses por un instante. Si tú no has tenido forma alguna, no has tenido oídos, ¿cómo Dios ya había declarado propósitos sobre tu vida sin que tú tengas oídos? Dios, en su habilidad de comunicarse efectivamente, Dios puede comunicar algo a tu vida sin necesidad que tú tengas oídos. En otras palabras, cuando eres una sustancia, una forma, un pensamiento, la mente de Dios, Dios había afirmado ese pensamiento, esa idea de ti, yo lo había afirmado con palabras. Entonces Dios ya había afirmado tu vida, Dios había declarado planes, propósitos en tu vida antes que tú vengas a existir. Tú eras un pensamiento en la mente de Dios en el cual Dios quiso que una fecha exacta tú vengas a este mundo. Entonces todo empieza en base a un pensamiento. Amén. Todo empieza en base a una idea. Para que alguien construya o desarrolle un auto, alguien ha tenido primero que pensarlo, procesar la idea y después esa idea sea materializada. Amén. El auto no solamente apareció, no. Alguien que lo pensó. Alguien procesó ese pensamiento, dio idea y ese pensamiento ha sido materializado. Amén. Alguien tuvo que pensar, digamos, sobre la cocina. La cocina no solamente ya vino a existir, sino que alguien tuvo que haber pensado. Pensamiento de la cocina y da idea a ese pensamiento. Entonces, tu vida es formada en base a los pensamientos que entran en tu mente. Amén. Hasta el día de hoy tú has sido moldeado en base a las cosas que tú has escuchado, las cosas que han ministrado a tu vida. Amén. Entonces todo lo que, a la forma como tú actúas y caminas y vives es en base a las cosas que has permitido que invadan tu mente. Amén. Porque antes que tú actúes, hagas algo, lo has procesado. Después lo has hecho. Entonces somos resultado de la manera que pensamos. Tu vida ahora es el resultado de la manera que has pensado. Amén. Y de las palabras, de los pensamientos que has permitido que entren en tu mente. Si tú escuchas a una persona que siempre es negativa para todo, y la escuchas por un buen tiempo suficiente, y escuchas siempre la forma negativa de pensar, de ver la vida, de ver las cosas, déjame decirte que en un momento
esa persona va a un momento, esa persona va a querer empezar a invadir la manera como tú piensas. Amén. Si tú esperas, si tú tienes tiempo hablando con una persona, digamos, que habla francés, va a haber un momento que van a salir palabras de francés sobre tu boca. Amén. ¿Nunca has visto que en familias, especialmente donde tú has visto que el papá o el hijo tiene la misma risa del papá? No sé, ¿han visto eso? O a lo mejor la hija tiene tiene la misma sonrisa de la mamá. O han escuchado a veces que te han dicho, tú hablas igual que tu mamá. O han dicho, tú hablas igual que tu papá. No sé, se han escuchado, visto eso ante las personas. ¿Por qué? Porque el entorno que tú estás rodeado, tú vas de una u otra manera, vas a adaptar lo que tú escuchas de tu alrededor tuyo. Amén. Entonces vas a escuchar lo que vas a adaptar, la manera de hablar. Normalmente puede ser influenciado de tu manera de hablar, puede ser influenciado de tu entorno donde tú estás. Entonces, si tú estás juntamente con personas que son negativas constantemente, déjame decirte, si no tienes cuidado, en un momento u otro vas a empezar tú a ser una persona negativa también. Si estás al lado de una persona que se queja todo el tiempo y no tienes cuidadoso, no cubres tu mente, déjame decirte que vas a terminar quejándote como esa persona. Amén. Ya. Si no somos cuidadosos con nuestra mente, vas a encontrarte en un punto, ¿por de dónde salió esto? ¿Por qué? Porque has permitido que el entorno externo tuyo esté influenciando en tu entorno interno. Amén. Entonces, tu vida es definida en base a lo que tú permites que sea procesado aquí en tu mente. Significa que si vienen palabras de afirmación sobre tu vida, palabras de propósito sobre tu vida, palabras de vida sobre ti, significa que tú vas a empezar a recibir eso, vas a empezar a moldear en tu vida y como resultado vas a dar frutos de vida, vas a dar frutos de propósito. Porque todo lo que permitimos entrar en esta mente vamos a cosecharlo. Esposa con esposo, vamos a poner el caso. O no has escuchado a ciertas personas, no aquí en la iglesia, pero personas, digamos, afuera, que le dicen a su esposo, tú no eres un bueno para nada. Amén. Y pasa otro día, tú eres un bueno para nada. No eres un bueno para nada. Va a llegar de un punto de que ese hombre realmente va a creer lo que tú le dices, o esa persona. Y realmente va a creer que es un bueno para nada. ¿Por qué? Porque esas son las palabras que han salido, ¿qué? De tu boca. Si tú le dices a un pollito que es un pato desde chiquito, déjame decirte que ese pollito va a creer que es un pato. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque las palabras tienen influencia en nuestras vidas. Quiero que entiendas algo. Muchas personas crecen su vida o son desarrollados y son ministrados de diferentes maneras. Algunas personas, digamos, crecen y, digamos, jóvenes que crecen, digamos, especialmente con los jóvenes, crecen, digamos, otros jóvenes empiezan a burlarse de ese joven, a darle nombres. Digamos, ve un joven ahí y le dicen, oye, tú eres un feo. O ya viene el feo, dice. Joven tiene 10 años, le dicen al feo. Hasta los 15 años le siguen diciendo feo. Para los 20 años, el muchacho tiene un complejo interno y una baja apreciación de su persona.
¿Por qué? Porque todos esos 10 años ya le han venido diciendo que es un ¿qué? Es un feo. El joven va a crecer a los 20 años y va a tener un complejo. Va a empezar a desarrollar ciertas cosas en su vida, ciertos complejos. ¿Por qué? Porque le han venido a decir que eres un feo. Amén. Entonces, palabras tienen el poder de moldear la manera como tú piensas. Por mucho tiempo, tú y yo hemos venido bajo la influencia de las palabras del mundo. Por mucho tiempo, tú y yo hemos venido bajo una sociedad donde habla y grita cosas que no vienen de Dios sobre tu vida. Por mucho tiempo la sociedad ha dado su voz y esa voz ha tenido como un eco que ha venido constantemente en tu vida, donde te dice, en base al lugar donde has venido, en base a la familia que has tenido, dicen que tú no vas a salir más de donde estás. O te dicen no trata porque no hay sentido en eso. O te dicen no tenga fe porque eso no va a trabajar. Hay una sociedad que constantemente está hablando sobre tu vida, declarando palabras que no vienen de Dios sobre tu vida. Y esa es la voz del enemigo. La voz del enemigo viene para destruir, confundir tu vida y aniquilarte. Viene para sacar la verdadera identidad que Dios tiene sobre tu vida. Eso es lo que él viene a hacer. Él viene para manipular tu manera de pensar. En otras palabras, viene cuando algo difícil, levanta y dice, no puedes hacer eso. Es imposible. O no puedes hacer eso porque no estás con documentos adecuados. O no, tú no puedes hacer eso porque nunca fuiste a la escuela. O no, tú no puedes hacer eso porque no, Dios verdaderamente no te ha perdonado, con lo que es una mentira el enemigo. Cada día desde la mañana que te levantas, tu mente es constantemente atacada por pensamientos desde que te levantas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a preparar? ¿A qué hora voy a trabajar? ¿Qué voy a dar para mis hijos? Desde que te levantas, tu mente es constantemente saturada por pensamientos del mundo. Entonces, vas a tener dos alternativas. Es realmente el de confiar que es lo que Dios ya ha dicho sobre tu vida. O vas simplemente a dar paso a que la parte externa del mundo influya tu vida desde el momento que te levantas. Entonces tu vida está constantemente en una lucha interna. Tu mente está constantemente siendo saturada por cosas de este mundo, constantemente. Inclusive ahora de que estamos hablando. Estoy hablando y tu mente ya ha pasado muchos pensamientos. Tú dices, pastor, aquí va a terminarte con hambre. Pastor, aquí va a terminar, estoy cansado, ¿no? Pastor, aquí va a terminar, no entiendo lo que dicen. O dice, pastor, quiero terminar, ¿qué es lo que voy a cocinar después que salga de servicio? ¿Por qué? Porque tu mente está siendo constantemente bombardeada por estas cosas. Pero cuando tu mente es puesta en las cosas de Dios, qué es lo que Dios quiere hablar sobre tu vida, tú vas a poder entender qué es lo que Él quiere decirte en ese momento. Entonces, la Biblia nos dice que nuestras armas porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando una persona, un soldado va a una guerra, va preparado, no va sin preparado. Cuando un soldado va a la guerra, no va simplemente con sus manos a pelear, no, el soldado va con sus herramientas, con sus armas. Nunca he visto un soldado que vaya a la guerra si no tener sus instrumentos, sus armas de guerra. Sería un poco ilógico el hacer eso, ¿verdad? Entonces, cada soldado tiene sus herramientas, tiene sus armas de guerra en el cual él va a defenderse y va a avanzar. La Biblia nos dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Primeramente, Dios te ha dado a ti una herramienta, una arma que es sumamente poderosa, efectiva, más que toda arma natural y visible que tú puedas ver. Di conmigo, Dios me ha dado las armas necesarias para destruir fortalezas.